nombre de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, les damos la más cordial bienvenida a esta primer defensa de tesis en línea presentada aquí por el sustentante egresado de la licenciatura en física, David Francisco Rentería Estrada, para dar unas palabras de bienvenida y proceder con las instrucciones. Le voy a ceder la palabra al doctor José Vidal Jiménez Ramírez, director de esta facultad. Muchas gracias, Brenda. Buenos días a todos. Creo que esta es una nueva era, por llamarlo así. Rápidamente todos tuvimos que adaptarnos a la situación que nos orilló la pandemia. Y pero no van a apagarlos. Voy a apagarlo, todo lo tienen que apagar. ¿sí? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Y bueno, y todo esto pues no es posible si no hay compromiso de parte de los profesores y tanto de los estudiantes también, obviamente, por querer sacar adelante su proyecto académico. El compromiso que los profesores de la facultad han tomado pues es muy alto, como en todas las escuelas de la universidad, porque así tiene que ser ahora. Lamentablemente así tiene que ser y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, pues esperemos que en la sesión de preguntas y en el veredicto no se vaya la señal, ¿verdad, David? Esperemos que no. Entonces, quiero darme, pues felicitar a todos ustedes por el compromiso que han tenido y que están teniendo realmente con las facultades y sobre todo con los estudiantes, a los profesores, a los sinodales, y no dejar de seguir trabajando en la parte académica que nos corresponde. Y creo que hasta ahorita así ha sido, ¿no? Y agradezco a todos por esta disposición y bueno, y acoplarnos a los nuevos. No queda más que desearles mucha suerte, David, y que la señal continúe como hasta ahorita. Y felicidades de antemano, David. Muchas gracias. También a tus asesores. Adelante, Brenda. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, señor director. Nada más como instrucción, les pido de favor que mantengamos los micrófonos y el video apagados. Solamente el jurado y el sustentante podrán activarlos cuando ellos lo vean necesario. Y le voy a ceder el uso de la voz a la presidenta del jurado. Bueno, más bien les voy a presentar, ya les presenté al sustentante, David Francisco Rentería Estrada, que presenta el trabajo de tesis Estudios de alta precisión para búsqueda de nueva física en colisionadores de partículas a altas energías. Él tiene como directores al doctor Roger José Hernández Pinto y al doctor Héctor Bello Hernández. Perdón, sí es Hernández. Martínez. Pues ya lo puse hermano del director de tesis, del otro director de tesis. Les voy a ceder la palabra, les presento al jurado. Como presidenta del jurado está la doctora Isabel Domínguez Jiménez. Como secretario está el doctor Ildefonso León Monzón. Y como vocal y director de tesis, el doctor Roger José Hernández Pinto. Entonces, cedo el uso de la voz a la doctora Isabel para que nos dé las instrucciones de cómo serán las participaciones. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces del examen de David. Tiene aproximadamente 30 minutos para dar su presentación. Después vienen las preguntas del jurado y si tenemos tiempo, algunas preguntas del público. Entonces, por favor, todos apaguen su micrófono y su video para que David empiece. Las preguntas van a ser hasta el final, ¿no? Bien, David. Entonces. Gracias.
Ujú. ¿Qué tal? Buenos días a todos, especialmente al comité evaluador, a los directores de tesis. Y esta mañana, como ya lo ha presentado tanto la profesora Isabel como la licenciada Brenda, voy a exponer mi trabajo de tesis, estudios de alta precisión para búsqueda de nueva física en colisionadores de partículas a altas energías, dirigida por el doctor Roger José Hernández Pinto y el doctor Héctor Bello Martínez. Diapositiva 2. La fenomenología aplica modelos matemáticos para describir datos experimentales. En el modelo estándar, la fenomenología de partículas predice parámetros para los experimentos, mientras que para modelos más allá del modelo estándar, trata de estudiar las consecuencias de dichos modelos sobre el modelo estándar. Uno de los objetivos de este trabajo es analizar cuáles son las consecuencias que tiene un modelo de neutrinos pesados sobre el modelo estándar, tomando ciertos procesos de dispersión en específico. Otro objetivo de nuestro trabajo es estudiar la energía perdida que hay en los aceleradores de partículas cuando suceden estos procesos a energías del LHC, y el FCC. Específicamente en los canales de 2 protones a un leptón cargado y neutrinos, un electrón, un positrón a 2 jets, a un leptón cargado y neutrinos. El LHC es un acelerador de partículas que ha trabajado a energías de centro de masa desde 3.5 teraelectronvolts hasta 14 teraelectronvolts, mientras que el FCC es un futuro acelerador que se pretende poner en marcha una vez que el LHC haya concluido sus funciones y en una primera etapa colisionar electrones contra positrones a energías de centro de masa desde 86 gigaelectronvolts hasta 365 gigaelectronvolts. Y en una segunda etapa, colisionar protones a energías de centro de masa de 100 teraelectronvolts. En la diapositiva 3, el procedimiento que hemos seguido en este trabajo es utilizar un simulador Monte Carlo llamado MATLAB 5 y utilizado por el LHC para estudiar la energía perdida a leading order y next to leading order para procesos de PP, tanto en el modelo de neutrinos de Majorana como en el modelo estándar. Y en los procesos de electrón contra positrón, estudiar las implicaciones que tiene el modelo de neutrinos de Majorana sobre el modelo estándar a leading order. Sabemos que en el universo existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza débil, la fuerza fuerte, y sabemos también que la fuerza gravitacional y el electromagnetismo son interacciones de largo alcance o de alcance infinito, mientras que la interacción débil y la interacción fuerte son interacciones de corto alcance. La fuerza gravitacional es la responsable de la atracción de los cuerpos masivos, la fuerza electromagnética de mantener al electrón unido al átomo, la fuerza débil es responsable de decaimientos como el decaimiento beta y algunas reacciones nucleares que suceden en el Sol, mientras que la fuerza fuerte o fuerza nuclear fuerte es responsable de mantener a los protones y a los neutrones unidos en el centro del átomo. El modelo estándar de las partículas elementales es una teoría que unifica a 3 de estas fuerzas: al electromagnetismo, a la fuerza nuclear fuerte y a la fuerza nuclear débil, dejando fuera a la
fuerza gravitacional o a la interacción gravitacional. En el modelo estándar, las partículas elementales se agrupan de la siguiente manera, en fermiones y en bosones, pero los fermiones se dividen en dos grupos, en quarks, en dos tipos de partículas, en quarks y leptones. Y los bosones se dividen en bosones de norma y en el bosón de Higgs. Además, los fermiones son partículas de spin 1 medio y que cumplen el principio de exclusión de Pauling. Mientras que los bosones son partículas de spin entero que no cumplen el principio de exclusión de Pauling. Los bosones de norma son las partículas mediadoras de las interacciones, mientras que el bosón de Higgs es la partícula responsable de aportarle masa a las demás partículas que interaccionan con él. El gluón es la partícula mediadora de la interacción fuerte, el fotón de la interacción electromagnética y los bosones Z y W de la interacción débil. Los leptones, además, son partículas que interactúan mediante la fuerza electromagnética, la fuerza débil y con el bosón de Higgs. Y los quarks son las partículas que interactúan con las tres interacciones que describe el modelo estándar y con el bosón de Higgs. De tal forma que el bosón de Higgs proporciona la masa de los leptones y los quarks, dejando sin masa al gluón y al fotón que no interactúan con el bosón de Higgs. Un tipo de fermión son los neutrinos. Los neutrinos pertenecen a los leptones, pero a diferencia de los demás leptones, que son partículas cargadas, estos no tienen carga. La dinámica, o el lagrangiano que describe la dinámica de los fermiones, y por lo tanto de los neutrinos, es el lagrangiano de Dirac. Si nosotros desarrollamos el lagrangiano de Dirac, lo podemos ver que si nosotros, mejor dicho, tomamos el término de masa del lagrangiano de Dirac y lo desarrollamos en sus componentes izquierda y derecha, queda de esta forma. Pero si nosotros describimos a los neutrinos con este lagrangiano, podemos observar que dado que los neutrinos son partículas únicamente de mano izquierda, es decir, que carecen de la componente derecha, el término de masa del lagrangiano que describe su dinámica desaparece, construyendo de esta forma en el modelo estándar a los neutrinos como partículas sin masa. Pero observaciones como la de las oscilaciones de los neutrinos demuestran que los neutrinos deben de tener masa. Para eso, podemos optar para describir la dinámica de estos neutrinos o la naturaleza de los neutrinos. La propuesta que hizo el físico italiano Ettore Majorana, donde decía que el complejo conjugado de la función de onda del neutrino es igual a la función de onda del neutrino, implicando que la antipartícula del neutrino sea su propia, bueno, no necesariamente estamos hablando de aquí de los neutrinos. O sea, Ettore Majorana propone una partícula, una función de onda que su complejo conjugado sea el mismo que su función de onda. Entonces, las partículas que pudieran cumplir con estas condiciones implicarían que su antipartícula sea su propia partícula. Pero al momento de pero estas partículas
deberían o carecen de interacción electromagnética, dado que se violaría la conservación de la carga. Por lo tanto, podemos pensar, dado que los neutrinos son partículas sin carga eléctrica, pudieran cumplir con las condiciones de Majorana, es decir, que los neutrinos sean de una naturaleza de Majorana. En nuestro trabajo de tesis, hemos implementado un modelo de neutrinos pesados de Majorana, donde el lagrangiano que describe la dinámica de este modelo se propone de la siguiente manera. El lagrangiano del modelo estándar, donde se describen los neutrinos del modelo estándar o los neutrinos de Dirac, y el lagrangiano que contiene el término cinético y el término de masa de Majorana. Y finalmente, con un lagrangiano de interacción, en el cual podemos ver que el bosón W se acopla a un neutrino de Majorana, a un leptón cargado, el bosón Z se acopla a un neutrino de Majorana, a un neutrino del modelo estándar, y el bosón de Higgs a un neutrino de Majorana y a un neutrino del modelo estándar. Con estos acoplamientos y las reglas de Feynman del modelo de la interacción débil, podemos construir los diagramas de Feynman para los procesos en el que estamos interesados en estudiar. De esta forma, para el proceso de dos protones a un leptón cargado y un neutrino de Majorana, el único diagrama de Feynman posible es como el de la figura 4, donde un antiquark se aniquila con un quark en un bosón W y este decae en un neutrino de Majorana y un leptón cargado. Mientras que para los procesos o para el proceso de la aniquilación de un electrón contra un positrón a dos jets, un leptón cargado y un neutrino de Majorana, uno de los posibles diagramas de Feynman es como el de la figura 5, donde un electrón se aniquila con un positrón produciendo un bosón Z, el cual decae en dos leptones cargados, y un leptón cargado decae en un bosón W y un neutrino pesado, un neutrino como el modelo de neutrinos pesados. Y por último, el bosón W decae en un par quark-antiquark. Una vez que tenemos los diagramas de Feynman del modelo, pudimos realizar ya la simulación de nuestros procesos. Como lo dije en las diapositivas anteriores, el simulador que utilizamos para realizar nuestros procesos de dispersión es el simulador MATLAB 5, en el cual para poder realizar los procesos, lo que nosotros tenemos que hacer es introducir el modelo en el que queremos realizar el proceso de dispersión, es definir las partículas o multipartículas y realizar el proceso que queremos, y realizar el proceso en el que nosotros estamos interesados. También, además de esta información, podemos introducir algunos parámetros como la energía del centro de masa en el que queremos realizar la simulación y el número de eventos que queremos que genere el simulador, que se generen en el simulador, perdón. El resultado final o el cálculo que nos realiza este simulador es el cálculo de una sección eficaz a leading order o next to leading order, dependiendo de cuál sea, dependiendo de la orden que nosotros le demos. Pero además del cálculo de la sección eficaz, podemos obtener un archivo con la información de los eventos con los cuales el simulador realiza la simulación. En tal archivo, para
cada uno de los eventos obtenemos el nombre o la partícula que están involucradas en la simulación, como se muestra en la columna 1, y las cuales el código o la enumeración de la partícula son los códigos estándares del PDG. La partícula con número 1 es un quark D, el -2 es un antiquark U, el -24 es un bosón W, el W-, el 11 es un electrón y el -12 es un antineutrino del electrón. En la siguiente columna podemos identificar en qué parte del estado o en qué parte del proceso se encuentra la partícula. En el -1, si las partículas llevan un -1, sabemos que la partícula pertenece al estado inicial. Con un 2, sabemos que la partícula pertenece al estado intermedio, y con un 1 sabemos que la partícula pertenece al estado final. Entonces, el proceso de dispersión que se realiza en este ejemplo es la aniquilación de un quark D con un antiquark U, mediado por un bosón W- que decae en un electrón y un antineutrino del electrón. También podemos conocer los padres de las partículas, la carga de color y la información que nosotros utilizamos para realizar nuestro análisis son los momentos y la energía de la partícula, así como también podemos obtener la masa y el spin. Una vez que pero las simulaciones necesitan ciertos cortes cinemáticos, los cuales pueden ser obtenidos o especificados por los experimentos o por ciertos procesos que deben de llevar ciertos cortes cinemáticos en específico. Los momentos que nosotros obtenemos de la simulación se encuentran en coordenadas cartesianas, pero en el sistema de laboratorio o en el detector, los momentos suelen medirse en otros tipos de coordenadas. Por ejemplo, si nosotros escogemos el eje Z como el eje de colisión de los fermiones, y sabemos que las partículas en el espacio producidas por esa colisión van a llevar un momento P, en el cual escogemos el ángulo θ como el ángulo entre el momento P de las partículas dispersadas y el eje de colisión. Si nosotros proyectamos el momento P sobre el plano transverso o el plano perpendicular al eje de colisión, ahí podemos medir el momento transverso, el cual forma un ángulo phi con el eje X. Este momento transverso es observado o medido a través de la energía transversa recolectada, que se recolecta de los calorímetros del detector. Y otro corte de interés es la pseudorrapidez. En lugar de medir en el detector el ángulo θ, se suele medir la pseudorrapidez, que es la dispersión del haz respecto al eje de colisión. Así, si las partículas dispersadas salen a un ángulo de 90 grados del eje de colisión, van a tener una pseudorrapidez igual a 0, mientras que las partículas dispersadas en el eje de colisión, una pseudorrapidez infinita. A un ángulo de 10, una pseudorrapidez de 2.4, y a un ángulo de 45 grados, una pseudorrapidez de 0.88. Y se relaciona con el ángulo θ mediante esta relación. Por lo tanto, a nivel de laboratorio o del detector, el momento suele medirse en función del momento transverso, la pseudorrapidez y el ángulo phi, y podemos realizar la conversión a coordenadas cartesianas por medio de estas conversiones o por medio de estas relaciones.
Otro parámetro de interés es la masa invariante, la cual en el plano transverso es la misma que la masa, es la misma que la masa en reposo, mientras que en el plano ZX la masa de las partículas va a ser igual al factor de Lorentz por la masa en reposo. Y conociendo la energía transversa de las partículas dispersadas y el momento transverso, por la relación de Einstein podemos conocer su masa invariante. Y de esta forma podemos conocer la masa de la partícula que genera a la partícula que se observa en el estado final. Y por último, otro corte en el cual estamos interesados es el tamaño mínimo que deben es la separación mínima que deben de tener los partones en el estado final para evitar estados degenerados. Ese tamaño o esa distancia la definimos como delta R, le llamamos delta R y la definimos como la raíz cuadrada de delta phi al cuadrado más delta eta al cuadrado. Y para comparar la precisión de los cálculos next to leading order con los cálculos leading order, definimos el factor K, el cual es la razón de la sección eficaz a next to leading order respecto a la sección eficaz a leading order. Cuando se colisionan las partículas o los fermiones, estos fermiones se encuentran con la misma magnitud de momento, pero en direcciones opuestas. Por lo tanto, el momento transverso del sistema en la colisión es igual a 0. Y por conservación del momento, el momento al medirse, y por conservación del momento, al momento, ya estoy diciendo muchos momentos, por conservación del momento, cuando nosotros observamos todos los momentos de las partículas en los estados finales, dichos momentos tienen que ser igual a 0, pero a menudo o regularmente esto es diferente de 0. Así que definimos la energía perdida como la energía que al momento de ser sumada con los momentos de las partículas es igual a 0. Cuando la energía perdida transversa es diferente de 0, esto se puede deber a diferentes factores. Uno es porque estamos en presencia de nueva física o porque tenemos presencia de neutrinos de modelo estándar o simplemente por un defecto de calibración del detector. Los momentos o los cortes cinemáticos que utilizamos en las colisiones protón-protón son los cortes que se encuentran por default en el simulador de MATLAB, al igual que los cortes de electrón contra positrón son los mismos que se encuentran por default en el simulador MATLAB 5. Como resultado de nuestro trabajo, obtenemos las siguientes gráficas. Podemos observar, tanto en la figura 4 como en la figura 5, la distribución del número de eventos respecto a la energía perdida transversa. En color para los procesos de dispersión de 2 protones a un leptón cargado y un neutrino del modelo estándar. En color dorado podemos observar el proceso de dispersión realizado al leading order, mientras que en color azul podemos observar el modelo de dispersión a next to leading order. En la figura 4 observamos
cuando escogemos una energía de centro de masa de 14 teraelectronvolts, mientras que en la figura 5 observamos cuando escogemos una energía de centro de masa de 100 teraelectronvolts. Podemos también identificar que el factor K empieza en el rango de menor energía arriba del 2 y como va aumentando la energía, el factor K va disminuyendo hasta llegar a un factor menor a 2, entre 1.7 y 1.8, y para los procesos y para energías de menor estadística para el proceso de Levy Norden, encontramos una fluctuación entre 5 y 6 para ambos procesos, para ambas energías. Y cuando utilizamos un modelo de neutrinos pesados de Majorana, observamos un comportamiento similar. El factor K empieza en 3, en el rango de menor energía, y luego se va aplanando por debajo del 2 cuando la energía va aumentando, tanto para colisiones de 14 teraelectronvolts y 100 teraelectronvolts en el centro de masa. Para los procesos de la aniquilación de un electrón y un positrón, realizamos la distribución del número de eventos y la energía perdida transversa para el modelo estándar, y cuando tomamos en cuenta el modelo estándar y el modelo de neutrinos pesados. En color dorado es la distribución cuando tomamos en cuenta solamente el modelo estándar, mientras que en color azul es cuando tomamos en cuenta ambos modelos. En la diapositiva mostramos la distribución cuando la energía del centro de masa es de 160 gigaelectronvolts y 240 gigaelectronvolts. Para la energía del centro de masa de 160 gigaelectronvolts, observamos que el modelo de neutrinos pesados tiene un impacto sobre el modelo estándar en un rango de energía entre 10 y 65 gigaelectronvolts de la energía perdida, teniendo un mayor impacto, un mayor factor sobre el modelo estándar entre 20 y 25 gigaelectronvolts. Mientras que para la distribución, cuando la energía del centro de masa es de 240 gigaelectronvolts, tenemos que el modelo de neutrinos pesados tiene un impacto sobre el modelo estándar entre 0 gigaelectronvolts y 150 gigaelectronvolts en la energía perdida. Cuando la energía del centro de masa es de 350 gigaelectronvolts y 365 gigaelectronvolts, tenemos una distribución o una comparación muy similar. El modelo de neutrinos pesados tiene un impacto sobre el modelo estándar entre 0 gigaelectronvolts y 250 gigaelectronvolts, donde el mayor impacto se da entre 80, más o menos entre 70 y 80 gigaelectronvolts en la energía perdida. Como resumen de los resultados, observamos que el factor K se encuentra entre 1 y 2 en los procesos de PP, tanto para el modelo estándar como para el modelo de neutrinos pesados. Y para los procesos de electrón-positrón, cuando la energía es igual a 160 gigaelectronvolts, se observa que el modelo de neutrinos pesado aporta un factor entre 1 y 4 al modelo estándar. Y para los procesos de 240 a 365 gigaelectronvolts en la energía del centro de masa, se observó que el modelo de neutrinos pesados aporta un factor entre 1.5 y 2.5 al modelo estándar. Como dato adicional, los procesos que el simulador Monte Carlo realiza al Levy Norden para las colisiones de protón-protón
los subprocesos realizados a leading order son 12 y los subprocesos realizados a next to leading order son 60. Mientras que para las colisiones de electrón-positrón son 152. Los subprocesos son todos los diagramas de Feynman o integrales, o las integrales que tiene que realizar el simulador para realizar el cálculo. Y por último, cuando estudiamos las correcciones de QCD a leading order y next to leading order para el modelo estándar en los procesos de protón-protón a energías del centro de masa de 7 teraelectronvolts y 14 teraelectronvolts, 7 teraelectronvolts, 14 teraelectronvolts y 100 teraelectronvolts, obtenemos que para los 6 procesos realizados en el modelo estándar, las correcciones next to leading order de la energía perdida es un factor que fluctúa entre 1 y 2 y tiene una discrepancia por encima del 5 en el rango de menor estadística. Y dado que la comparación de ambos cálculos, next to leading order con leading order, es un factor de 2, proponemos que se deben estudiar las correcciones next to leading order para obtener una mayor precisión del cálculo. Y también, como un trabajo futuro, añadir las bandas de estimación de error, dado que en este trabajo no se realizaron. Las conclusiones para los mismos procesos, pero cuando utilizamos un modelo de neutrinos pesados, son muy parecidas a las anteriores. También para los 6 procesos en el modelo de neutrinos pesados de Majorana, las correcciones, la comparación next to leading order con el cálculo leading order es alrededor de 2, y también necesitamos realizar o proponemos que se realice el cálculo next to leading order o next to leading order para confirmar el orden de la magnitud de la predicción next to leading order. Y también añadir las bandas de error. Y para los procesos de electrón contra positrón, encontramos que el modelo de neutrinos pesados aporta un factor que varía entre 1.5 y 2.5 en promedio a las predicciones del modelo estándar. Y se observó que a medida que la energía perdida se observó que a medida que aumentaba la energía del centro de masa, también aumentaba la energía perdida promedio. Y como último comentario, debido a que en el estado final teníamos 4 partículas, no fue posible realizar las correcciones next to leading order para este tipo de procesos, dado que no se encontraba con el equipo de cómputo que soportara realizar tales simulaciones. Y como un trabajo a futuro, proponemos tomar en cuenta otros cortes cinemáticos para realizar los procesos. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Muy bien, gracias, David. ¿Y Delfonso, quieres empezar con las preguntas? Ok, está bien. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Mira, una de las preguntas que tengo es si ustedes revisaron en la literatura el concepto de energía perdida y con qué precisión se puede medir actualmente. Ok. Sobre revisar el concepto de energía perdida. No el concepto, la precisión con la que se puede medir
actualmente en el LHC o si en el futuro para el FCC se Ok. tiene alguna idea. La precisión con la que se puede medir, eso no lo revisamos en la literatura. Ok. Entonces, le comento esto porque finalmente la determinación de esos cálculos, Ujú. la viabilidad de esos cálculos, pues tiene que ver con la posibilidad de contrastarlo con lo que el experimento se puede hacer. A lo mejor no se puede hacer actualmente en el LHC. Ujú. Y no porque no se pueda hacer no significa que no sea un programa interesante. ¿Sí? Puede ser un programa interesante para estudiar en el experimento. Solo quería saber si tenía una idea de la precisión que se alcanza actualmente y qué tan contaminado está, porque en los diagramas que colocaste, Ujú. pues estudias exclusivamente el canal, pero la señal que está de fondo, que le llamamos background, no se ha colocado. En ese sentido iba la pregunta de la precisión, pero bien, no la tiene. No. Bien, no sé si Roger pudiera posteriormente hacer un comentario al respecto. En la diapositiva número 4, hiciste mención de las interacciones fundamentales. Así es. De estas 4 interacciones, resulta muy, para las personas que no se dedican a esto de manera profesional, es natural preguntarse cuál de estas 4 interacciones es la interacción más fuerte. ¿Sí? Por cuestiones históricas aparece aquí fuerte, débil, gravitacional y electromagnética. De estas 4 interacciones, ¿cuál crees tú que sea la interacción más fuerte o la dominante? Ujú. Bueno, yo con fuerza yo lo relaciono con la magnitud del acoplamiento de las, de las interacciones. Entonces, la, la interacción más fuerte, pues precisamente sería la interacción fuerte. Pero no sé a qué se refiere con la predominante. Entonces, Ajá. acabas de decir que depende de la constante de acoplamiento. Ajá. ¿Y la constante de acoplamiento de qué depende? Cuando pregunto de qué depende, David, me refiero Sí. a la situación particular en la que ocurre el fenómeno. Porque acá tienes gravitación electromagnética débil y fuerte. Ajá. Entonces, ¿cómo determinas cuál se enciende o cuál es importante y cuál no es importante? ¿Qué es lo que te indica cuál de esas interacciones que tienes aquí se vuelven relevantes en una determinada situación? Bueno, la que se vuelve relevante es la que predomina sobre las demás interacciones, ¿no? ¿Y eso cómo lo determinas? Si comparas las constantes de acoplamiento, Uh-huh. entonces estarías diciendo que la interacción fuerte es la dominante. Sí. Entonces habría que olvidarnos de todas las otras y quedarnos con la fuerte. Ok. Ya. Sí, pero hasta cierto alcance. Por ejemplo, la interacción fuerte tiene un alcance no más grande que la del núcleo atómico, o sea, es 10 a la menos 15 metros. Entonces, fuera de ese alcance, fuera de esa distancia, pues la interacción fuerte no tiene efectos. Entonces, si va por ahí, la gravitacional y el electromagnetismo son las interacciones más dominantes porque el alcance de ellas pues es infinito, ¿no?
Ok, entonces tú determinas cuál encender o no dependiendo del alcance. ¿Es así? Mm, es que no necesariamente. Bueno, se lo dejo de tarea Ok. para que lo revise. Eh, Otra cosa es, mencionaste que la oscilación de neutrinos, Ujú. el determinar o el medir la oscilación de neutrinos, demuestra que los neutrinos deben de tener masa. Así es. Y sin embargo, en la exposición comentaste que los neutrinos de Majorana, o así lo entendí yo, no tenían masa. Ah, ok. Entonces, no me di a entender. Comenté que si tomamos el lagrangiano de Dirac, que es el lagrangiano que describe la dinámica de los fermiones, los neutrinos no deberían de tener masa, dado que los neutrinos no carecen de mano derecha o de la proyección derecha. Entonces, el término de masa debería de desaparecer. Pero una propuesta es que si los neutrinos son de Majorana, estos deberían de tener masa y pues sería la masa que le llaman masa de Majorana. Ok, entonces, bien, bien. Sería todo. Sería todo, David. Muchas gracias. No, gracias a usted. Roger, ¿quieres continuar? Ay, perdón. Yo creo que nada más pues felicitar a David. Y a mí me parece que hizo un trabajo en este tiempo de pandemia y de todo lo que implica la comunicación no tan personal. Hizo terminar el trabajo y mostrar la tesis y todo, pues es un trabajo que él desarrolló en un tiempo que es bastante complicado. Muchas felicidades, David. Para contestar lo que Ildefonso pregunta con respecto a que quería del background, sí, eso ya sería un trabajo un poco más, mucho más complicado, porque el tema es que el observable de David, por ejemplo, en el caso de dos jets y un leptón, pues ahí tendrías que correr, David, un montón de más procesos sin el neutrino, ¿no? Y probablemente existan muchos más que contribuyan al background, ¿no? Y creo que o sea, nosotros pusimos en realidad o tal vez yo entendía mal el concepto de precisión, pero para mí la precisión que se maneja es el lineado, ¿no? El lineado que me dice a mí qué tan, y eso sí que lo pusimos, ¿no? No hicimos una revisión exhaustiva para saber, pero seguramente el FCC tiene también sus predicciones de cuál sería la presión. Nosotros creo que, si David puede comentar cuánto fue el lineado que le pusiste para la... Ok. Ajá. Es de 5 gigaelectronvolts por bin. Pues yo pienso que eso sería algo razonable, pero eso no sé en realidad. Sería buscar un poco en la literatura para saber en realidad si es viable o no. Pero no, yo no tengo ninguna pregunta. Ya todas las preguntas se las he hecho con anterioridad a David y creo que están plasmadas en la tesis. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hola, David. Entonces, yo te voy a hacer un par de preguntas nada más. Uh-huh. En la diapositiva 6 y 7. Sí, estoy en la 6. Ok. Ahí explicas lo de los neutrinos. ¿Qué quiere decir que un neutrino sea izquierdo y derecho? ¿Y por qué utilizan un modelo de mano derecha para los de Majorana? Perdón. Un neutrino de mano izquierda significa que la proyección, que el spin se encuentra en dirección opuesta al momento del neutrino. Es decir, tiene una helicidad negativa.
Entonces, y que sea de mano derecha, es que la dirección del spin se encuentre en la misma dirección del momento del neutrino, de la partícula en general, y a eso le llamamos que tiene una helicidad positiva. Ahora, respondiendo a la pregunta, la segunda pregunta era ¿por qué los neutrinos de Majorana son de mano derecha? No la entendí bien. Sí. Ok. ¿Por qué usan el modelo de mano derecha? Estoy pensando. ¿Qué quiere decir lo del acoplamiento en la diapositiva 8 que tienes? Ok, ya. Sí. Es porque el acoplamiento aquí se tiene que conservar la quiralidad, ¿no? Entonces aquí tenemos el leptón de mano izquierda, entonces se tiene que acoplar con una partícula de mano derecha. Ok. En la 9. Sí, estoy en la 9. Ok. ¿Cómo aseguras que la figura 4 es el único diagrama que contribuye y la figura 5 es uno de los diagramas que contribuye? ¿Por qué dices eso? Ok, porque se tomaron en cuenta los posibles diagramas o los acoplamientos del modelo débil y los de neutrinos y los del modelo de neutrinos pesados. Y la única combinación posible que podamos obtener un leptón cargado y un neutrino de mano derecha en el estado final es utilizar que el bosón W que se encuentra acoplado en el modelo de neutrinos pesados a un leptón cargado y un neutrino de mano derecha, pues utilizar ese acoplamiento, ¿no? Que el bosón W decaiga de estas dos partículas. O sea, es la única combinación posible utilizando los diagramas, ambos modelos, tanto el electrodébil como el de neutrinos de mano derecha. Ok. Y En la 10. uh-huh. Perdón. Sí. Sí. No, y esto es uno de los posibles porque hay más combinaciones. Ok. Utilizar ambos modelos. Sí, la 10. Ya del Monte Carlo MATLAB, ¿qué hace físicamente MATLAB para producir estos decaimientos? ¿Cuál es, digamos, el fundamento físico que tiene MATLAB ahí? El fundamento físico. Ok. El cálculo que realiza MATLAB es la sección eficaz. Entonces, el cálculo de la sección eficaz involucra el cálculo de amplitudes invariantes. Y estas amplitudes invariantes son involucran o implican el cálculo de ciertas integrales, ¿no? Entonces, eso es lo que hace MATLAB. Utiliza los diagramas de Feynman que se generan en el proceso de interés y hace el cálculo de todas esas integrales. ¿Y qué tiene que ver el método Monte Carlo con este MATLAB? Ok. El método Monte Carlo es porque el MATLAB realiza, al igual que el método Monte Carlo, realiza un método Monte Carlo que es la producción de momentos aleatorios permitiendo los momentos que cumplan los cortes que pusimos.
Ok, las integrales, ¿no? Ajá, sí. Ok, muy bien. La 21, Sí. ya yendo a tus resultados, déjame llego. Bueno, los cortes que dices que implementas en MATLAB, ¿por qué son esos cortes, sabes? Son los cortes que están por default. No sé específicamente por qué MATLAB toma esos cortes. Me imagino que deben de ser los cortes que utilizan en los cálculos del LHC. Okay. Para las ¿Sabes cuál discusiones ¿Sabes cuál es la dependencia de la sección eficaz con la energía? Creo que es, no sé si es inversamente al cuadrado o simplemente 1 sobre E. No recuerdo exactamente la dependencia. Ok, entonces en la 21 Ujú. Tienes un pico a altas energías. Más o menos todo queda en 2 y después de 40 Este pico tienes ok. ¿Ese pico es real o es solo estadístico? es una fluctuación estadística. O sea, es estadístico. Eso, o sea, no puedes decir nada de tu modelo hasta 40 nada más, ¿no? Así es. Y si tienes una dependencia de la sección con la energía, ¿por qué no se ven esos resultados? Si ves, tienes un orden de magnitud, ¿sí es? 14 y 100 de energía en tu cálculo de leading order y next to leading order, y el K es básicamente el mismo, ¿no? Para todos los resultados que mostraste. ¿Por qué no hay un efecto con la energía? En el K se refiere al... Sí. Ok. Ajá. Probablemente es porque los efectos sobre la distribución sea el mismo para ambos cálculos, next to leading order y leading order, y al hacer la comparación, ese efecto no se mira. Pero si dices que hay una dependencia con la energía. Bueno, no recuerdo exactamente si hay una dependencia o Okay. exactamente cuál es la dependencia. Ahorita no tengo a la mente la forma funcional de la sección eficaz. Y dado tus resultados, bueno, ya es la última, dado el resultado que estás mostrando, entonces, ¿tú qué recomendarías experimentalmente? ¿Hacer estos cálculos anexos en orden para las energías de 100 teraelectronvolts o no? Okay. ¿Son relevantes o no? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que ¿Son relevantes los cálculos anexos to leading order para las energías de 100 teraelectronvolts o no? No son relevantes. Bueno, no, yo recomendaría realizar el cálculo next to leading order porque no se observa claramente un factor de convergencia next to leading order. Para observar el factor de convergencia o que fueran relevantes, el cálculo next to leading order al comparar debería estar alrededor de 1. Ok. Y entonces, ¿cómo sabrías hasta qué orden tienes que hacer tu cálculo tal que a las energías de 100 teraelectronvolts pudieras ver alguna contribución? Realizar el siguiente corte y ver que vaya convergiendo esta dependencia, que este factor se vaya haciendo más pequeño, se vaya acercando más. Pero digamos que no quieres hacer todo el cálculo porque implica mucho de cómputo. O sea, haces el siguiente orden y no pasa nada, y haces el siguiente y no pasa nada. Y así te vas hasta que encuentres algo. ¿O cómo puedes saber hasta qué orden te quedas? ¿O ya no le sigues? ¿Cómo puedes ver esa dependencia? Teóricamente, Sí. Digamos, para ahorrarte la chamba o de plano meterle duro a la chamba para sacar el resultado. Teóricamente yo no encuentro una forma de saber hasta qué orden es relevante. O hasta qué orden puedo encontrar, o sea, hasta qué orden dejarlo. Ok. La última. ¿Compararon con resultados de LHC para estos decaimientos o no hay nada experimental?
Para estos decaimientos no encontramos nada. Ok. Bueno, ya, por mí sería todo. Ok. Entonces, necesitamos deliberar, supongo que nosotros nos salimos de la sesión y regresamos en 10 minutos. Brenda. Maestra, no sé si hay pregunta del público. Ah, sí, sí queda tiempo. 5 minutos. Unas 2 preguntas del público. ¿Alguien quiere? Alguien que levante la manita por ahí o nos los ponga en el chat para que los vea David. ¿No? Bueno, yo voy a hacer un comentario y pregunta, ya que nadie se Ok. anima y que no se quede así. Aprovechando la oportunidad, pues nada más que nada felicitarte, David, por tu Muchas padrino, gracias. así que tengo que estar aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que a lo que tú te refieres por nueva física? Porque está en el título de tu tesis, pero no vi que te metieras mucho con el tema aquí. Igual llegué tarde a la presentación, pero... Ah, ok. No, sí, está bien. Nueva física a implementar el modelo de neutrinos de Majorana y estudiar sus consecuencias sobre el modelo estándar. A eso nos referimos con nueva física. O sea, sabemos que el debate está abierto sobre si estudiar la masa de los neutrinos es nueva física o no es nueva física, pero pues por mi parte pues considero que sí es nueva física. O sea, sí es física ok. más allá del modelo estándar. Ok, entonces el título es un poco retador y polémico, ¿no? Está bien. Hay que perder. Pues nada, felicidades otra vez y pues esperemos que vaya bien. Muchas Vale. gracias, profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Yo tengo una duda. Ah, ok. Sí, adelante. Sí. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer usted para incrementar la precisión en sus cálculos? ¿Y qué es lo que hacen por lo regular en el experimento para incrementar la precisión en las mediciones? Ujú. Para aumentar la precisión en mis cálculos, aumentar realizar el cálculo siguiente al leading order, que sería next to leading order, o si no, next to leading order. Y experimentalmente, yo lo entiendo no sé exactamente cómo hacen los experimentales eso, pero aumentar en los resultados el viñado de las distribuciones. Por ejemplo, yo mostré un viñado de 5 gigaelectronvolts, pero yo sé que experimentalmente es difícil conseguir una resolución de esa manera. Entonces, regularmente es el viñado de los experimentales es de 1 gigaelectronvolts o 2 gigaelectronvolts. ¿Ok? Y incrementar la resolución en tus cálculos, pues es complicado computacionalmente, ¿verdad? La resolución no, el cálculo next to leading order es complicado dependiendo del proceso. Y el cálculo next to leading order, ese sí es muy complicado. Ok, porque algo que recuerdo que hablan mucho la gente de tu área es cómo se da la lucha entre sus estimaciones y las mediciones, donde hay ocasiones que las mediciones experimentales tienen más precisión que las estimaciones que hacen, ¿verdad? Así es. Ok. Pues esa era mi pregunta, Isabel. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces vamos a salirnos 10 minutos para deliberar y ahorita nos volvemos a conectar. Ya regresamos. Listo. Listo, el Sí. jurado volvió. Entonces, otra vez desactivamos el audio y adelante, maestra Isabel. Hola. Ya. Entonces voy a leer el acta de examen profesional de David.
Dice, la ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las 11:15 horas del día 19 de junio del 2020, en la modalidad en línea por medio de videoconferencia convocada por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se reunieron los miembros del jurado dictaminador integrado por doctora Isabel Domínguez Jiménez, doctor Ildefonso León Monzón, doctor Roger José Hernández Pinto. Bajo la presidencia de la primera y en carácter de secretario del segundo, se instaló el jurado para dictaminar el examen de grado de David Francisco Rentería Estrada, que sustentó el trabajo de tesis, estudios de alta precisión para búsqueda de nueva física en colisionadores de partículas a altas energías, a efecto de cubrir la opción de titulación de licenciatura en física. Iniciando el examen, el jurado procedió a interrogar sucesivamente al sustentante sobre diversos aspectos de su trabajo de tesis. Concluido el interrogatorio, deliberó y resolvió declararlo aprobado por unanimidad. Directores de tesis, doctor Roger José Hernández Pinto y doctor Héctor Bello Hernández. Listo. Felicidades, Ahora David. sí, aplauso. Seguramente esos aplausos son efectivos, pero la tecnología no nos deja que se escuchen más. Felicidades, David. ¿Ya vas a sacar el vino? ¿Cómo va a ser el protocolo con los bocadillos, Brenda? Es cierto. Son bocadillos de Cada quien se hace que los suyos y seguimos aquí grabando. Bien, David, no sé si quieres dirigir unas palabras. yo. No venía preparado para dirigir unas palabras, pero sí, ¿cómo no? Siempre está preparado tú para eso. Pues no me queda más que darle las gracias a todos por el apoyo, por estar presentes y básicamente las gracias a cada uno de los maestros, profesores y compañeros y amigos que estuvieron en el transcurso, tanto en el transcurso de la carrera como en el proceso de la elaboración de mi tesis, o sea, también a los directores de tesis, especialmente a Roger por dirigirme y dirigir la tesis y además ser mi profesor de optativas. Y más que nada es eso, o sea, agradecimiento, estoy muy agradecido con todo y la siguiente meta, como lo dije, es terminar los propedéuticos de la maestría y estudiar el posgrado y a futuro un doctorado. Bueno, si no hay más que agregar, pues me dio mucho gusto verlos, me dio mucho gusto estar presente en algo histórico para la facultad. Y pues aquí marcando la pauta, David, muchas felicidades por tu trabajo, por lo que acabas de hacer, felicidades a tus directores de tesis y muchas gracias al jurado por el trabajo, por el tiempo que le dedicaron y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes.